La séptima iglesia que destruí era una congregación preciosa, en pleno crecimiento, en Sevilla. Recuerdo estar en el aparcamiento vacío meses después de que el pastor fuera forzado a dimitir, viendo cómo quitaban el letrero. Ese era mi trabajo. Durante 23 años, yo fui el cristiano perfecto. Dirigía la alabanza, servía en los comités, oraba con vuestros hijos. Y toda mi misión, mi único propósito, era ser el cáncer que mataba el cuerpo desde dentro. Hoy voy a confesar la estrategia exacta de 4 fases que usábamos para desmantelar iglesias, porque todavía se está usando, y la vuestra podría ser la siguiente. Lo que voy a contaros es la verdad cruda de cómo operábamos. No es una historia para asustar, es una advertencia seria. Es el manual de instrucciones del enemigo, y necesitáis conocerlo. Por eso, si este mensaje ya te está impactando, te pido que te suscribas y actives las notificaciones, porque no querrás perderte ni un detalle de esta confesión. Dale a me gusta para que este aviso llegue a más gente. Y quiero empezar con una pregunta para vosotros. Dejadme vuestra opinión en los comentarios. ¿Creéis que una iglesia puede ser destruida desde dentro por una sola persona? Esa imagen del aparcamiento en Sevilla, con el espacio vacío donde antes estaba el letrero, me persigue. En aquel momento, para mí, era una victoria, la culminación de meses de engaño. Pero esa destrucción no fue casualidad. Fue el resultado de un plan metódico y letal, el mismo que voy a desvelaros paso a paso en este video. Entenderéis cada táctica. Pero para que comprendáis cómo alguien llega a convertirse en un arma así, cómo llegué a ese aparcamiento sintiendo triunfo en vez de horror, necesito llevaros al principio, al vacío que me llevó directamente a los brazos de la oscuridad. Para entender cómo llegué a ese aparcamiento de Sevilla, sintiendo satisfacción por la ruina, tenéis que entender al chico que era yo mucho antes. Crecí en Madrid, en una casa donde el silencio pesaba más que las palabras. Mi padre era una sombra, presente físicamente pero emocionalmente a kilómetros de distancia. Nunca recibí de él una palmada en la espalda, solo una ausencia que gritaba. Mi madre, por otro lado, era exigente. Su amor dependía de mis logros, mis notas, mis medallas. Eso creó en mí un hambre voraz por ser visto, por pertenecer a un lugar donde mi valor no estuviera en juego cada día. Ese vacío me hizo despreciar el mundo que veía a mi alrededor. Era inteligente, sí, pero torpe socialmente. Siempre me sentí un extraño. La iglesia a la que íbamos de vez en cuando me parecía el colmo de la hipocresía. Un lugar lleno de gente débil cantando frases vacías. Desarrollé una arrogancia intelectual, una sed de conocimiento real, de poder tangible, no de sentimentalismos baratos. Ansiaba una estructura basada en la fuerza y el mérito. Lo que mi corazón realmente gritaba, sin que yo lo supiera, era la necesidad de una figura paterna fuerte y un propósito que lo llenara todo. Y entonces, en la universidad, lo encontré. No en un rito satánico de película, sino a través de una sociedad de estudiantes muy influyente. Me invitaron a su círculo interno. Al principio, todo eran debates filosóficos y rituales que parecían más bien teatro. Pero luego empezaron a enseñarnos a aplicar ciertos principios para obtener resultados. Por curiosidad, lo intenté para aprobar un examen imposible. Y funcionó. De repente, tenía control, influencia. La curiosidad se convirtió en una obsesión. Estaba tan fascinado con mi nuevo poder que no me di cuenta de que me estaba convirtiendo en la herramienta perfecta para otros. Aquello del examen fue solo el principio. El círculo interno me llevó más adentro. Pasamos de los debates filosóficos a sesiones nocturnas en un viejo caserón en las afueras de Madrid. Me enseñaron a proyectar mi voluntad, a influir en las decisiones de otros. Recuerdo manipular a un compañero para que me cediera su puesto en un proyecto importante, solo con la mirada y unas pocas palabras clave que me habían enseñado. Sentí un poder embriagador, el control que mi padre nunca me dio. Era adictivo. Por primera vez en mi vida, la gente no me ignoraba, sino que me respetaba.
incluso me temía un poco. Mi ascenso fue rápido. Me dieron acceso a textos más antiguos, a rituales que requerían más que solo concentración. Recuerdo mi primera iniciación real. Estábamos en un sótano. El aire olía a incienso rancio y a tierra húmeda. Había símbolos dibujados en el suelo con tiza y sal. No invocamos a demonios con cuernos. No era así de burdo. Era más sutil, una invitación a inteligencias antiguas para que nos asesoraran. Al terminar, sentí un frío que no era físico, como si algo se hubiera pegado a mí. Pero ignoré la sensación, porque a la semana siguiente conseguí una beca que parecía imposible. Mis superiores vieron mi potencial. No solo era bueno en los rituales, era un camaleón. Podía fingir cualquier emoción, aprenderme cualquier jerga. Empezaron a entrenarme de forma diferente. Ya no se trataba de mi éxito personal, sino de una misión mayor. Me enseñaron teología, no para creer, sino para retorcer la escritura. Empecé a tener pesadillas horribles, sueños donde me ahogaba en una oscuridad espesa. Mis pocos amigos de la universidad decían que había cambiado, que mis ojos parecían fríos. Pero el estatus, la sensación de ser un elegido para una guerra secreta, era demasiado seductor para parar. A los 23 años, ya no era Francisco, el chaval torpe de Madrid. Era un arma perfeccionada, un infiltrado de élite. Había alcanzado un nivel en el que recibía órdenes directas para misiones específicas. Tenía el poder, el propósito y el respeto que siempre había ansiado. Ignoré las noches sin dormir y el vacío que crecía en mi pecho, creyendo que eran el coste del poder. Pensaba que estaba en la cima del mundo, que había ganado el juego. No tenía ni idea de que todo lo que había ganado era solo un préstamo, y el cobrador estaba a punto de llamar a mi puerta con intereses que destrozarían mi alma. El cobrador llamó a mi puerta, y no pedía dinero. Pedía mi alma, en cómodos plazos. Cada relación que intenté construir se convirtió en cenizas. Recuerdo a una chica, Elena. Por un momento, creí que podía sentir algo. Pero mis superiores me recordaron que el amor era una debilidad, una puerta abierta al enemigo. Tuve que usar su confianza para conseguir información y luego desaparecer. Estaba rodeado de gente en la iglesia, de aliados en la oscuridad, pero la soledad era tan densa que podía tocarla. Me miraba al espejo y el hombre que me devolvía la mirada era un extraño, un actor con un guión perfecto, pero sin alma. La paz nunca llegaba. El sueño era un campo de batalla. Noche tras noche, los mismos rostros me atormentaban, los pastores que había destrozado, sus familias llorando en mis pesadillas. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón a mil, sintiendo una presencia en la esquina de la habitación. Empecé a sufrir migrañas cegadoras que duraban días, y siempre, sentía un peso físico en el pecho, como si una losa de plomo estuviera aplastándome lentamente. El éxito en mis misiones ya no traía ni siquiera alivio, solo un silencio más profundo y frío antes de la siguiente oleada de tormento. Creía que yo tenía el control, pero era una marioneta. Intenté cortar los hilos 3 veces. La primera vez, después de destruir una iglesia en Valencia, simplemente desaparecí. En una semana, mi cuenta bancaria fue vaciada y recibí un aviso de desahucio. Volví. La segunda vez, un año después, un coche perdió el control y me rompió la pierna en 2 sitios. El mensaje era claro. La tercera vez fue la última. Uno de mis superiores me citó en un café. No dijo nada, solo deslizó sobre la mesa una foto de mi madre saliendo de la compra. «Ella no tiene por qué saber de tus aficiones», dijo. Entendí que no había salida. Era su propiedad. Mi punto más bajo llegó en una habitación de hotel anónima en Bilbao, justo después de mi 6ª victoria. El olor a limpiador barato y tabaco rancio me asfixiaba. Estaba sentado en el borde de la cama. La televisión parpadeaba sin sonido. Había perdido cada amigo real que pude haber tenido. Mi propia identidad era un disfraz. Mi salud se desmoronaba por el tormento constante y la falta de sueño. Había intentado escapar y me habían demostrado que era su propiedad.
Estaba completamente solo, roto y sin esperanza. Mirando la pared gris, por primera vez admití la verdad. Había vendido mi alma por un poder que ahora me estaba devorando vivo. No me quedaba nada. Desde aquel hotel en Bilbao, volví a Madrid, a la única misión que no lograba completar. Llevaba 2 años intentando romper una pequeña iglesia de barrio, y mi frustración era inmensa. El pastor, un anciano de 72 años llamado hermano Raúl, era simple, pero su gente era sólida. Aquel día celebraban el aniversario de la iglesia con una tradición que me pareció el colmo de lo patético, el lavado de pies. Yo, como miembro devoto y ejemplar, no podía negarme. Me senté en la silla, lleno de desprecio, esperando a que aquel viejo ridículo se arrodillara ante mí. No sabía que estaba a punto de arrodillarme yo. El hermano Raúl se arrodilló, sus manos ásperas y llenas de callos por una vida de trabajo. Cuando tocó mis pies y el agua tibia los cubrió, sentí algo que no puedo describir con palabras. Fue como fuego líquido. No quemaba, pero era un calor intenso, purificador, que subió por mis piernas y recorrió cada centímetro de mi cuerpo. Sentí físicamente cómo la oscuridad que vivía en mí, ese peso constante en mi pecho, retrocedía violentamente ante su toque. Era como si la luz estuviera quemando a una criatura de las sombras que se había hecho un nido en mi alma. Estaba aterrorizado y fascinado, y en ese instante, en medio de ese fuego purificador, escuché una voz. No era con mis oídos, sino dentro de mi cabeza, pero era más real que cualquier sonido. Era una voz calmada, poderosa, con una autoridad que empequeñecía todo el poder que yo había conocido. Me hizo una sola pregunta, una que lo destrozó todo. ¿Hasta cuándo lucharás contra mí? En ese momento, mi cuerpo se convulsionó con un sollozo que me partió en dos. La máscara que había perfeccionado durante 23 años se hizo añicos. El actor desapareció y solo quedó un hombre roto, llorando sin control por primera vez en su vida adulta. Caí de la silla, directamente al suelo, a los pies de ese anciano pastor. Y entonces empecé a hablar. No era una confesión pensada, era un vómito del alma. Mi nombre real, mi misión, las 7 iglesias que había destruido. Todo salió en un torrente de palabras rotas y lágrimas. Esperaba gritos, pánico, que me echaran a la calle. Pero en lugar de eso, el hermano Raúl puso su mano sobre mi cabeza y empezó a orar. Y luego otro, y otra. En cuestión de minutos, toda la iglesia me rodeaba, y lo que empezó como un lavado de pies se convirtió en una sesión de liberación que duró 7 horas. Cuando todo terminó, me sentía vacío, pero no era el vacío de antes. Era un vacío limpio. Al día siguiente, me desperté por primera vez en más de 20 años sin sentir ese peso físico en el pecho. El aire olía diferente. Los colores parecían más vivos. El hermano Raúl se convirtió en el padre que nunca tuve, guiándome en mis primeros pasos. La guerra no había terminado. De hecho, la verdadera batalla acababa de empezar. Pero por primera vez, ya no estaba solo. Lo que viví es la prueba de que nadie está demasiado lejos. Si mi historia te está tocando, dale a me gusta y cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido la presencia de Dios de una forma tan real. En los días que siguieron, con la ayuda del hermano Raúl, empecé a desentrañar el veneno que llevaba dentro. Me di cuenta de que mi entrenamiento no era un conocimiento secreto y poderoso, sino un manual de destrucción predecible y cobarde. Y hoy voy a abrir ese manual para vosotros. La primera fase era la selección del objetivo. Nunca atacábamos iglesias moribundas. Un cuerpo muerto no es una amenaza. Buscábamos las que estaban vivas, las que tenían jóvenes apasionados y grupos de oración que hacían temblar el infierno. Después venía la integración. Yo llegaba como un converso roto. Me aprendía vuestros cánticos, limpiaba los baños, me convertía en el voluntario perfecto. Estudiaba la Biblia más que nadie, no para conocer a Dios,
sino para usar sus palabras como un cuchillo. Una vez que erais uno de los nuestros, el siguiente paso era la ascensión. Mi objetivo era conseguir una posición de influencia. Había 3 puntos clave increíblemente eficaces. El equipo de alabanza, para manipular la atmósfera emocional. El comité de finanzas, para sembrar desconfianza sobre el dinero. Y la junta de ancianos, para tener acceso directo al pastor y a las decisiones. Desde ahí comenzaba la fase final, la destrucción. Inyectábamos el veneno. Empezaba con susurros, chismes sobre la mujer del pastor o sus hijos. Luego introducíamos verdades más profundas para crear división doctrinal. Y finalmente, creábamos situaciones para ofender a miembros clave, convirtiendo a los pilares de la iglesia en sus peores enemigos internos. ¿Queréis saber qué nos detenía? ¿Qué hacía que nuestros planes mejor elaborados se deshicieran como el polvo? No era un programa nuevo ni un predicador famoso. Eran 3 cosas sencillas, pero que para nosotros eran muros de fuego infranqueables. Una unidad radical y visible entre los líderes. Una transparencia financiera absoluta donde cada céntimo estaba a la vista de todos. Y una cultura donde la gente oraba de verdad los unos por los otros, con fervor. Confesar este manual, sacar estas verdades a la luz, me hizo ver la cobardía de mi vida anterior. Pero revelar sus secretos no fue el final de mi guerra. Fue el comienzo de una nueva. Y mis antiguos amos vinieron a por mí con todo lo que tenían. Creí que después de esas 7 horas de liberación, la guerra había terminado. ¡Qué ingenuo! Esa misma noche, mis antiguos amos vinieron a reclamar lo que consideraban suyo. No eran sueños, eran invasiones. Figuras oscuras se materializaban en las esquinas de mi habitación y oía susurros con mi antiguo nombre, prometiéndome poder, recordándome quién era. El terror era tan físico que me paralizaba. Si no hubiera sido por el hermano Raúl y 2 ancianos que vinieron a hacer vigilia en mi salón, orando mientras yo temblaba en el sofá, no sé si habría sobrevivido a la primera semana. Pero los ataques no solo eran espirituales. Una tarde, 2 de mis antiguos superiores me esperaban a la salida de la iglesia. No hubo gritos, solo una conversación tranquila que helaba la sangre. «Sabemos que estás confundido», dijo uno de ellos. «Esta puerta nunca se cierra del todo, solo tienes que tocar». Era una oferta y una amenaza. Luchaba contra la paranoia a cada instante. Cada gesto amable de la congregación lo analizaba, buscando la manipulación que yo mismo había perfeccionado durante 23 años. Reaprender a confiar, a aceptar un abrazo sin buscar un cuchillo, fue más difícil que cualquier demonio. Hubo noches, después de un ataque especialmente violento o una amenaza velada, en las que la tentación de volver era casi insoportable. Conocía ese camino. Era un camino de poder, de control. Este nuevo camino era de dependencia, de fe, y a menudo me sentía débil y expuesto. Recuerdo estar en el suelo de mi cocina, a las 3 de la madrugada, suplicando. No sabía oraciones elegantes, solo repetía: «Jesús, ayúdame. Jesús, sálvame». El hermano Raúl me había dado un versículo, Salmo 91. Me aferré a esas palabras como un náufrago a una tabla. No fue mágico, fue una batalla. Palabra por palabra, noche tras noche. Así que esa fue mi guerra. Enfrenté los ataques nocturnos de las tinieblas, las amenazas directas de la organización que dejé, y la batalla más dura de todas, la que se libraba en mi propia mente contra la culpa y los patrones de engaño. Vencí cada una de ellas, no por mi fuerza, sino de rodillas, con las oraciones de mis hermanos cubriéndome, y la palabra de Dios como mi única arma. Tuve recaídas, momentos en los que la desconfianza casi me gana, pero siempre me levantaron. Pasaron casi 2 años de esta lucha incesante hasta que una mañana, por fin, desperté y el primer sentimiento que tuve no fue miedo, sino paz. Han pasado años desde aquella última noche de terror. La paz que sentí aquella mañana no se ha ido. Ya no soy la misión. Soy simplemente Francisco.
El hombre que se miraba al espejo y veía un disfraz ha desaparecido. Hoy, mi único propósito es usar el conocimiento que el diablo me dio para defender lo que él quiere destruir. Toda mi vida consistió en derribar iglesias. Ahora viajo por España, invitado por pastores, para enseñarles a reconocer las grietas por las que se cuela el enemigo. Pasé de ser un lobo con piel de cordero a una oveja protegida por el buen pastor. Durante 23 años, no tuve un solo amigo de verdad. Hoy tengo una familia. El hermano Raúl se convirtió en el padre que nunca tuve, hasta su último día. Me enseñó a orar, a reír, a ser un hombre. En la iglesia, tengo hermanos que conocen mi pasado, cada detalle horrible, y no solo no me rechazaron, sino que me abrazaron con más fuerza. Me miran a los ojos y ven a un hermano, no al monstruo que fui. Ese amor, un amor que no se basa en lo que haces sino en quién eres, es el milagro más grande de mi vida. Pero no os voy a mentir, las cicatrices siguen ahí. A veces, en una conversación, mi vieja mente analítica se activa, buscando debilidades en la gente por pura costumbre, y tengo que detenerla en seco. El orgullo intelectual que me llevó a la oscuridad sigue siendo una tentación contra la que lucho. Cambié todo aquel conocimiento secreto por la fe sencilla de un niño, pero el eco de mi arrogancia a veces intenta volver. He sido perdonado, pero los rostros de la gente a la que herí, esos recuerdos son una cruz que llevaré siempre. Así que, ¿quién soy hoy? Soy un hombre redimido, pero no perfecto. La soledad se fue, reemplazada por una comunidad real. El tormento se fue, reemplazado por una paz que no tiene sentido. Mi identidad ya no es un arma, sino la de un hijo de Dios. Pero el tiempo perdido no se recupera, y la responsabilidad por el daño que causé es algo que siento cada día. Y es precisamente por eso que os cuento todo esto, porque el manual que yo usaba sigue en circulación, y mi misión ahora es que lo conozcáis para que podáis proteger a vuestra familia. Por eso os he contado todo esto, mi historia completa, desde el vacío hasta la redención, para que entendáis la lección más importante que aprendí en 23 años de oscuridad. El mayor peligro para vuestra iglesia no vendrá de fuera, con cuernos y un tridente. Vendrá de un rostro sonriente en el banco de al lado. Llegará con una Biblia en la mano y un versículo en los labios. Os lo ruego, amad a todo el mundo, pero pedid a Dios discernimiento. Cuando empiece el chisme, cortadlo. Cuando empiece la división, defended la unidad. Vuestra iglesia no es un edificio, es una familia. Proteged a vuestra familia. Y si tú que me escuchas estás en la misma oscuridad en la que yo estuve, te hablo directamente. Si sientes ese vacío que te dejó un padre ausente, si tienes esa sed de poder y de un propósito que el mundo no puede saciar, yo te entiendo. Sé lo que es servir a un amo que promete conocimiento y control, pero que solo te paga con tormento y soledad. Yo soy la prueba viviente de que hay una salida. No estás demasiado lejos. No has hecho demasiado daño. Hay un camino de vuelta a casa, y no tienes que recorrerlo solo. Ese camino tiene un nombre. El poder de la sangre de Jesús es real. Es más fuerte que cualquier juramento que hayas hecho, más grande que cualquier pacto que hayas firmado, más poderoso que cualquier demonio al que hayas servido. No necesitas un ritual complicado. No necesitas un intermediario. Solo necesitas rendirte. Ahí donde estás, en tu habitación, en tu coche, clama su nombre. Di, Jesús, sálvame. Te prometo que Él está esperando para sacarte del fuego, tal y como hizo conmigo en el suelo de aquella pequeña iglesia. Si este testimonio ha tocado tu corazón, te pido que te suscribas para no perderte otras historias de transformación como esta. Dale a me gusta para que este mensaje llegue más lejos y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y por favor, usa los comentarios para contar tu propia historia o dejar una petición de oración. Quiero terminar donde empecé, en aquel aparcamiento de Sevilla, sintiendo triunfo por una iglesia destruida.
Hoy, mi único triunfo es ver una sola alma salvada, y esa alma, hoy, puede ser la tuya.